Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros para revisar el tema de la seguridad ciudadana, la atención que los entes de seguridad deben brindar y cómo ha reaccionado la institucionalidad con reformas que ya están con plena vigencia y que el objetivo con el cual el legislador las aprobó era para reducir la criminalidad en el país, para tener un impacto efectivo frente a la sociedad hondureña. ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Estaban listos los órganos, no solo de seguridad y defensa del país? Aquí hablamos de investigación, el Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, porque hablamos de un todo. Nos acompañan dos destacados profesionales del derecho, políticos y también abogados hechos en el ejercicio de la profesión. Abogado Germán Licona, también oficial retirado del ejército hondureño y con un conocimiento amplio sobre estos temas que hoy en día nos generan alarma. Hemos pasado el primer semestre ya, 2026, y quiero arrancar con los cambios. Han resultado ya, o por lo menos podemos ver que hay intención de cambio o estamos aprendiendo. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Agradecido primeramente de nada con Dios por esta hermosa oportunidad que nos permite hoy pues tocar un tema tan trascendental, tan estructural, que pues ha puesto en vilo no solamente la seguridad ciudadana, sino también ha generado mucha muerte en los hogares, donde muchos jóvenes, muchos niños han quedado pues huérfanos en virtud de las muertes violentas, particularmente en temas como sectores vulnerables, como lo son las muertes de mujeres o casos de feminicidio, o las muertes jóvenes y de menores, que dentro de esta vorágine delincuencial, pues lo que ha generado es que se eleven las alarmas, y no solamente ello, que el Estado a través del gobierno tome las medidas asertivas para poder ser un disuasivo y articular esfuerzos para lograr una reducción de las muertes violentas en nuestro país. ¿Qué errores estamos cometiendo frente a estos crímenes de alto impacto que lastimosamente se han registrado recién esta semana en una zona aquí por la San Miguel? Una joven de apenas 18 años semienterrada en su casa. ¿Qué deberá hacer el Estado para enfrentar, ojo a esto, la investigación de estos hechos? Porque el hecho ocurrido, registrado está. Pero ¿qué pasa con los culpables? Vemos muy poco. ¿Y usted qué pasa en la actividad en los juzgados capitalinos? Salvo detención infraganti, es que tenemos al responsable de un crimen. Pero cuando nos dice vamos a investigar, parece que ese vamos en el tiempo tiene mucha espera. Para los criminólogos y penalistas, y aún para las fuerzas del orden, las 72 horas primeras son importantes. ¿Por qué? Porque está la escena del crimen, se recolectan evidencias, se sigue una cadena de custodia, y esas mismas pericias que se realizan son las que van a sustentar la calificación de los tipos penales para tener un requerimiento fiscal, como decimos, con dientes, y que el mismo pueda ser motivado o que motive la decisión del juez para una orden de captura. En el caso de que hayan algunas personas que estén vinculadas, ya sea cerca del ámbito interno familiar, en el ámbito privado, o personas fuera del ámbito privado, pero que tienen alguna conexión. Ahora bien, ¿qué ha sucedido? Lastimosamente estos casos no se pueden manejar aisladamente. Tiene que haber una articulación de esfuerzos donde la policía de investigación haga su trabajo con mucho tino y con mucha contundencia para mantener vivo la investigación.
Por otro lado, necesitamos que haya una Corte Suprema de Justicia, un Ministerio Público que trabajen de la mano para poder tener la certeza de que va a ser llevadas personas a los tribunales y que se van a obtener sentencias condenatorias. Aquí hay un elemento que resulta fundamental. Bueno, usted me habla de esas 72 horas que resultan clave, pero de no obtener el resultado, la acción de investigación obviamente va a continuar. ¿Cómo estamos con el recurso humano? A nivel de todos los entes que se deben involucrar, sobre todo la policía de investigación, en donde están inspecciones oculares, el fiscal en el acompañamiento, medicina forense si estamos ante un hecho violento, la logística, el tema de balística, que esa es una de las grandes falencias que tiene nuestro sistema, abogado. Usted ha tocado un tema sumamente frágil, que son instituciones como es la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público. ¿Qué sucede en estas dos instituciones? Tenemos los problemas de la falta de capacidad en el recurso humano, por un lado, y la falta de recurso humano. De igual forma, el Ministerio Público, usted escucha que la misma Asociación de Fiscales dijo que desde el 2018 se han ido retirando fiscales y no han sido contratados más de 400 fiscales. Tenemos que invertir en el recurso humano, no solamente en el proceso de contratación a través de un proceso de oposición, sino también que vaya a la par el adiestramiento, el fortalecimiento institucional. En la policía, de igual forma, no tenemos una policía investigativa que cuente con el recurso necesario y de igual forma adolecemos de una parafernalia científica, técnica, que nos pueda determinar lo que usted decía, la parte balística. Usted sabía que de las muertes violentas, el 76% se da con arma de fuego. Y en los feminicidios, las muertes violentas de mujeres se da en un 60% con arma de fuego. Pero ¿qué pasa cuando en la escena del crimen encontramos los proyectiles percutados? No tenemos nosotros un sistema IBIS que nos pueda determinar con mucha rapidez cuál va a ser, qué arma percutó ese proyectil y quién ostentaba el registro de esa arma. De igual forma, otros mecanismos importantes que en una escena del crimen, siempre lo decimos, se encuentran algunas evidencias, pero no tenemos nosotros ese elemento científico y tenemos que mandarlo a otros países amigos como Costa Rica. ¿Limita la investigación de un crimen en qué niveles, abogado Licona? Mire, lastimosamente, la investigación en la parte que se da en la Secretaría de Seguridad con la DPI o la misma ATIC es donde más se entorpece y donde menos información se obtiene. De hecho, estamos en un 90% de impunidad de las muertes violentas en general. Y estamos en un 95% de impunidad en las muertes violentas de mujeres o femicidios. Entonces, esto repercute en que también los pocos casos que son llevados a los tribunales, el mismo Ministerio Público no tiene el recurso humano capacitado y no se puede sustentar una tesis fiscal con los medios de prueba o con las evidencias débiles que han presentado y en un proceso inmediatamente lo vota la defensa técnica de los imputados. Bueno, aquí estamos ante un hecho que se puede corregir con inversión. Estamos claros. Se ocupa, y no es poco dinero, se ocupa trasladarle a la autoridad los recursos necesarios porque hay que comenzar a corregir. No bastó con la legislación, que está muy buena, pero hay que dotar de recursos para muchos factores. Pero esto del registro balístico sí resulta fundamental porque debemos decir, estamos en pañales. Abogado Alex Berríos, ¿cómo se está planificando
paralelo a lo que ya aprobaron ustedes a nivel del Congreso Nacional desde la Comisión de Seguridad, propuestas efectivas para no dejar esto como está. Hay que ir mucho más a profundidad porque seguimos registrando hechos que lastimosamente son de alto impacto y nos generan mucha incertidumbre a nivel de la sociedad hondureña. Abogado, buenas noches, gracias por acompañarnos. Un saludo, Chendo, y a tu invitado y al pueblo hondureño. Mire, realmente hay mucho que mejorar en Honduras, pero principalmente lo que se requiere es voluntad. De nuestra parte, en la Comisión de Seguridad, el pueblo hondureño ha sido testigo que hemos hecho o que hemos aceptado y votado a favor de muchos cambios que son bastante importantes en el país. Y así como lo hemos hecho hasta hoy, lo continuaremos haciendo. Yo en lo personal estoy de acuerdo, los registros balísticos carecen de muchas situaciones, empezando por una sana supervisión, porque nosotros, y yo lo he solicitado a la Comisión de Seguridad, que como Comisión de Seguridad visitemos todos los registros balísticos a ver cuál es el procedimiento que se está desarrollando y si realmente se está haciendo, si realmente están haciendo todas estas pruebas balísticas y en qué más podemos ayudar a la Policía Nacional. Así también estoy promoviendo el tema de la ley Casa Segura y un sinnúmero de situaciones en materia de seguridad, y sepa el pueblo hondureño que la Comisión de Seguridad está muy comprometida, y todas las bancadas que integran esta Comisión de Seguridad, Libre, Partido Liberal y Partido Nacional, estamos muy comprometidos con la seguridad del pueblo hondureño. Pero muchas veces nuestras propuestas también acompañan un poco de incomodidad a la ciudadanía, y es normal, porque si nosotros queremos resolver problemas, también tenemos que aceptar las incomodidades que estos nuevos cambios traen. Ahora, ¿cómo desvincular lo político de todo esto? Me llama la atención esto que dice usted, que se ha dialogado con las diferentes bancadas, porque este es el otro gran problema. Y no solo es a nivel de legislación en materia de seguridad. Muchos de estos proyectos, por falta de capacidad que se registró del gobierno anterior, con un Luis Redondo que estaba casi como su apellido actuando, no se echaron a andar muchas de estas iniciativas desde hace muchos años atrás. Igual ha pasado con otras leyes. ¿Cómo esperan armonizar para no ponerle más trabas a este tema? Mire, el actual Congreso Nacional existe más o menos un 50% de diputados que somos nuevos. Y en ese sentido, considero yo que hay un relevo no solo generacional, sino también de mentalidad. Y el pueblo hondureño fue muy sabio en las elecciones y retornó lo que es el poder al Partido Liberal, al Partido Nacional. Nosotros como Partido Liberal hemos acompañado algunas situaciones positivas que ha propuesto el Partido Nacional, mas no a todas, como recientemente nos hemos opuesto contundentemente al tema de la energía, la reforma en energía. En tema de seguridad sí le puedo decir que los representantes del Partido Libre, del Partido Nacional y el Partido Liberal, casi por unanimidad hemos aceptado todos los proyectos de materia de seguridad que han llegado. Y nuestros dictámenes han sido firmados casi por unanimidad, me atrevería a decir por unanimidad. Eso me dice a mí que todos estamos comprometidos con mejorar el tema de la seguridad, porque no es un tema político, es un tema que afecta a todo el pueblo hondureño. Y me da mucha alegría saber que todos los partidos políticos así lo han tomado, así lo saben, y han sido muy empáticos con lo que está sufriendo el día de hoy el pueblo hondureño. Lo presupuestario ya lo están trabajando, porque este es un factor clave de cara a las actividades en el 2027. El presupuesto llega al Congreso el 15 de septiembre y desde ya se deberían ir buscando los recursos para no fallar en esto. ¿Qué han dialogado con finanzas? No, yo en lo personal soy miembro de la Comisión de Seguridad y también de la Comisión de Presupuesto, y realmente que el Ministerio de Finanzas o el gobierno estaría enviando el presupuesto. Recuerde usted que el presidente de la República es el administrador del Estado y él estaría enviando, pues a finales de año, me imagino, el presupuesto para el siguiente año, y nosotros con toda la responsabilidad dispuestos a poderlo supervisar, analizar y solicitar las modificaciones que consideremos necesarias. Lo que yo sí puedo adelantar es que
En lo personal nos vamos a enfocar mucho en el tema del apoyo al agro, el apoyo a la educación y sobre todo a la seguridad. Y mire, muchas veces mejorar la seguridad no solamente significa dinero. Con la propuesta de ley Casa Segura es un persuasivo a la criminalidad. Estoy seguro que se van a reducir los índices de la criminalidad y esto no le va a costar un solo lempira al Estado porque no se está pidiendo que se compren más patrullas, más uniformes, más cascos, simple y sencillamente ordenar un poquito los conceptos que van en el tema de la legítima defensa y sobre todo dar un fuero especial a la legítima defensa cuando las personas se defiendan dentro de sus hogares. Estábamos viendo, no sé si tenemos en producción la proyección del tema financiero, porque esto va a ser fundamental más allá de lo que se requiera para mejorar las condiciones de la policía, del Ministerio Público, del Poder Judicial. Es la compra de equipo. Aquí hemos visto, y siempre traemos el tema de El Salvador, en cuántas oportunidades hemos tenido de diálogo con el abogado Germán Licona, con el abogado Berríos. Si tenemos recursos tecnológicos, incluso se puede sustituir con mayor efectividad la vigilancia. Si con cámaras El Salvador ha cubierto muchos lugares, ¿y nosotros cuándo? Bueno, mire, sabemos que los recursos son escasos, pero yo voy a tomar la palabra, como dice el presidente Bukele, cuando no se roba, los recursos ajustan. ¿Qué debe haber aquí en el gobierno? Austeridad. Y esa austeridad tiene que pasar por el manejo adecuado de los recursos. Yo le mandé una tablita ahorita, una tabla que se hizo una solicitud, tal vez la podemos poner, el año pasado, donde se demostró en la Secretaría de Finanzas cuál era la cantidad que ingresaba al fisco en relación a la tasa de seguridad. Hoy por hoy, a partir de enero, se están recaudando más de 500 millones de lempiras mensuales. Si usted puede ver esa fue al mes de mayo del año pasado. Y los ingresos andaban arriba de 470 millones por mes al mes de mayo del año pasado. Hoy, a partir de año, los ingresos sobrepasan los 500 millones de lempiras. O sea que al mes de junio, el fisco ha recaudado solo en la tasa de seguridad prácticamente 3.000 millones de lempiras. O sea, no tiene que salir ni una directriz del Congreso Nacional diciendo que vamos a endeudar. Pero es que aquí hay otro gran problema, abogado Licona, y ya vamos a ir después con el abogado Berríos para que nos indique qué pueden hacer desde el Congreso. El detalle es que este recurso que fue concebido para seguridad, pero al final se ha hecho hasta un relajo, y ahí terminaron comprando aviones, terminaron invirtiendo en bonos, bueno, etcétera, etcétera. No con el objetivo que usted bien lo apunta, era seguridad. Bueno, pongámonos en perspectiva. Del 2011 al 2021 se manejaron más de 25.000 millones de lempiras. Y ahí sí era seguridad. O sea, no. Era el aparato ahí de se seguridad. compraron aviones, ahí se hacían manjares, se hacían chonguengues, que era lo que no se hacía. Se compraban uniformes y vea qué delicado. Los mismos uniformes de la Policía Nacional eran objeto de soborno porque cobraban supuestamente la persona que fue solicitada en extradición y que se le está siguiendo un juicio en Florida, y esa persona prácticamente va a ser condenada producto de las compras de los uniformes de la policía. Del 2022, en el gobierno de doña Xiomara, se recaudaron más de 20.000 millones de lempiras. Hay que ver cómo se invirtieron. Lo que quiero poner en perspectiva es que de enero a la fecha hay 3.000 millones de lempiras fresquitos a diario. Si a nosotros, con el uso de las tarjetas, con las cuentas de banco, con cada recarga que se paga en telecomunicaciones, ahí va para el pago de la tasa de seguridad. Adicionalmente a eso, Chendo, las instituciones de seguridad tienen aprobados
más de 34.000 millones de lempiras. Estamos hablando del Ministerio Público, Secretaría de Defensa, Secretaría de Seguridad y el Poder Judicial. Son 4 secretarías de Estado y de Poder del Estado que manejan más de 34.000 millones de lempiras y que eso coadyuvan al esfuerzo junto con la tasa de seguridad para no tener ninguna debilidad institucional en relación a logística. O sea, como decíamos en las Fuerzas Armadas, cuando nos ponían los recursos, no hay excusa decir que no tienen dinero, porque dinero hay suficiente a través del presupuesto y a través de la tasa de seguridad para poder invertirlos exclusivamente en estas actividades. Debe haber más veeduría para que no se le dé un destino diferente sobre el cual fue creada la tasa de seguridad. Muy bien, voy a la pausa y luego seguimos revisando esto de los recursos y su administración. El papel que debe jugar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que fue ahí hace unos gobiernos atrás donde se trastocó todo y terminaron muchas veces, como ha adelantado el abogado Licona, haciendo piñata con esos fondos. Ya volvemos. En nuestro cara a cara de hoy con nuestros invitados, el abogado Alex Berríos y el abogado Germán Licona, hablando de seguridad, ¿cuál debe ser el papel del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en un eventual reordenamiento en la administración de estos recursos? ¿Se debe retomar el papel inicial que se orientaba como prioridad para los entes de orden y seguridad y los organismos ligados a las estructuras del Poder Judicial, del Ministerio Público? Nuestro cara a cara de hoy. Cara a cara es presentado por Jet Stereo. Nos la jugamos por vos. Viví el fútbol con pantallas más grandes y soluciones completas para disfrutar al máximo con Jet Stereo. Abogado Alex Berríos, con usted. Mire, el Congreso Nacional tenemos que ser muy enfáticos en esto. Este es el primer año que este Congreso Nacional no aprobó un endeudamiento. Hace aproximadamente unos 2 meses se aprobó por la Comisión de Presupuesto el presupuesto que envió el presidente Afura, y es la primera vez en la historia que nosotros pudimos apreciar que se envió un presupuesto sin exagerar o sin incrementar el presupuesto del año anterior. Más bien creo que vimos una reducción. Esto es importante mencionarlo a pesar que haya sido el partido político contrario que lo propuso. Es importante. Así que el Partido Liberal tampoco va a estar en la disposición el siguiente año de endeudar el país. Concuerdo con el abogado Licona en el sentido de que cuando no se roba existen recursos. Pero yo también menciono que cuando hay una buena administración, de repente los recursos muchas veces hasta pueden sobrar. En el tema de la seguridad puntual, que es lo que estamos conversando, usted, no sé si el pueblo hondureño lo sabe, pero más del 75% del presupuesto de seguridad, por ejemplo, de la Policía Nacional se va en salarios. ¿Qué significa esto? Que únicamente tenemos un 25% licenciado para hacer labores de inteligencia, únicamente un 25% para darle mantenimiento a la logística, llámese patrullas, llámese llantas, aceite, uniformes. Tampoco tenemos recursos para fortalecer la investigación técnica de laboratorios de la Policía de Investigaciones, mucho menos de la Fiscalía. En ese sentido, este 25% que resta es muy poco para poder avanzar en este tema de combate a la criminalidad. En ese sentido, también estoy de acuerdo, hay que revisar cómo se están utilizando estos fondos de la tasa de seguridad. Son miles y cientos de miles de lempiras diarios que se recoge por el tema de la tasa de seguridad y nadie nos da un informe específico, ni hay una veeduría, ni hay transparencia en este tipo de recursos. Y hay que decirlo, no solo en este gobierno, también lo hizo el gobierno del Libre. Yo me enteré, y esto no lo tengo comprobado, pero me enteré que de los recursos de la tasa de seguridad se sacaba ciertas cuantías para poder mantener un equipo de fútbol de la Policía Nacional. Entonces, también se ocurrían estos desvíos en el gobierno anterior al Libre. Entonces, esto es una mala práctica que se ha venido utilizando en Honduras
y realmente que los hondureños nos sentimos muy decepcionados porque todos con mucho esfuerzo pagamos este impuesto o esta tasa de seguridad y no lo estamos viendo reproducido en el día a día, únicamente se está malgastando el dinero en salario, pero ¿qué es un salario, abogado Liscona Chendo, pueblo hondureño? ¿Qué es un salario que es importante para el policía, pero sin inteligencia, sin inversión en temas técnicos, sin inversión en temas logísticos? Entonces realmente estamos tirándole sal al mar. Nosotros tenemos que exigir una buena administración y sobre todo acciones estratégicas al ministro de la Seguridad y al presidente. Yo escuché que estaban ofreciendo que las Fuerzas Armadas se iban a unir al combate a la criminalidad, pero hasta la fecha no lo he visto. Por cierto, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió o qué ha pasado en estos días? Porque incluso nos adelantaron momentos de que esa acción venía y de momento no pasa nada. Muchos militares están en los batallones cuando perfectamente pueden generar un apoyo que estratégicamente se puede desarrollar, abogado Berríos. Es correcto, y precisamente usted preguntaba cuál es la función del Consejo de Defensa y Seguridad. No es tema propiamente presupuestario porque no puede usurpar las funciones del Congreso, pero sí pueden promover políticas públicas inteligentes y estratégicas para poder mejorar el combate a la criminalidad. Una de ellas puede ser darle la orden a las Fuerzas Armadas de salir a las calles a coadyuvar los esfuerzos de la Policía Nacional. Mire, la criminalidad en Honduras ya no solo es nacional, es transnacional. Y las capacidades de las bandas delictivas son mucho mayores a la Policía Nacional y eso hay que aceptarlo, hay que vivir con ello. Por supuesto, hay que trabajar en eso, pero momentáneamente se requiere toda la fuerza del Estado para poder combatir la criminalidad, al menos en los puntos neurálgicos. El ministro hace algunos meses presentó un listado de los municipios y de los barrios y colonias con mayor conflicto y dijo de que ahí se iba a enfocar de forma casi mediante una cirugía. Pero también dijeron que las Fuerzas Armadas iban a acompañar estos esfuerzos. Hasta el momento no lo hemos visto, Chendo. Entonces, esto es preocupante. Estamos viendo una pasividad total de parte del presidente de la República en ponerle mano dura a este tema del combate a la criminalidad. Abogado Liscona, usted fue miembro de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la dificultad que hay para que en una emergencia, porque vivimos bajo una emergencia casi permanente en seguridad, no utilicemos a los militares? Y voy a empezar con una unidad que de pronto es la que mayor familiaridad puede tener con el apoyo hacia la policía, que es la Policía Militar del Orden Público. Pero todavía no lo vemos, o es que están bajo inteligencia en los procesos de vigilancia y de apoyo a la Secretaría de Seguridad. Bueno, hay que verlo desde la óptica constitucional. ¿Qué nos dice el párrafo segundo del 272 constitucional? Ahí están prácticamente las funciones de las Fuerzas Armadas de Honduras. ¿Cuáles son? Se instituyen para defender la integridad territorial, la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Mantener la paz. La primera reunión en el mes de mayo, creo, del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y se lo digo porque salió publicado en los medios, que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, que forma parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, habían tomado dos grandes decisiones. Uno, los militares ya no iban a estar en los cuarteles. Eso fue lo que se publicó. Y segundo, la conformación de una agencia interinstitucional que iba a recopilar, que iba a articular esfuerzos por la dualidad de funciones que se daba en todas las instituciones que tienen pertinencia y competencia en el tema de seguridad. Entonces, esa agencia va a recopilar información y ahí mismo tienen a la Dirección de Inteligencia, que es la que recopila toda esa información, y hoy va a haber, supuestamente, información más expedita. Entendí que esta función del 272 de mantenimiento de la paz interna se sumaba automáticamente a las Fuerzas Armadas con la policía, ya que el párrafo tercero de ese 272 también establece que cooperarán con la Policía Nacional
en la conservación del orden público. Entonces, adicionalmente a ello, sabemos las competencias, ya el abogado lo mencionó, el tema transnacional es algo muy, muy significativo en nuestro país, porque hemos pasado de ser un territorio de paso de la droga a tener una producción masiva en áreas que son prácticamente cultivables y aún en áreas de reserva que para muchos no entienden cómo es que llegan a las reservas a hacer esos plantadíos de hoja de coca y los narcolaboratorios. Se ha hablado mucho de la logística, de los recursos que se invierten cuando hay operativos conjuntos, pues por esa concesión es que se creó el tema de la tasa de seguridad para estos apoyos. Se puede perfectamente revisar, no sé si incluso hasta intervenir y ver cómo han estado los gastos para enviar o no los militares a la calle. Totalmente. Es más, yo le sugeriría al diputado, porque yo sé que su padrastro, yo trabajé con su padrastro, mi coronel Arévalo, durante estuvimos en las Fuerzas Armadas de Honduras. O sea, somos formados en la seguridad. Por más de 17 años que estuve yo trabajando con muchos oficiales que le entendemos a la seguridad y que participamos activamente. Porque este es el otro punto, sí. Germán, que han satanizado a los miembros del ejército, y lo planteo así, sí, que no tienen la expertise para el manejo de temas de seguridad ciudadana, cuando entendemos que algo se aprendió, algo se conoce, y lo que se requiere aquí es un apoyo en un momento donde la violencia campea. Miremos los casos de feminicidio, sí, el tema de la droga, el narcomenudeo, que hay que atacarlo. Mire, las Fuerzas Armadas de Honduras está capacitada para darnos seguridad ciudadana a todos los hondureños. ¿Por qué? Desde el 2011 que entró este esfuerzo de la tasa de seguridad, la misma Policía Militar del Orden Público reciben fortalecimiento institucional. Sus capacitaciones van orientadas hacia proteger los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces, no podemos decir que... Ahora bien, recordemos que el militar está preparado para la guerra y el policía para servir y proteger a la ciudadanía. Y cuando dice guerra, o sea, que hay sitios en este país donde hay guerra, la que se vive con esas bandas antisociales. Las estadísticas que hemos tenido desde el 2011, 86.5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, solamente se conciben países que tienen una confrontación interna y externa con otros países en relación a las muertes. Entonces, creo que nosotros estamos alcanzando esas estadísticas, pero tenemos las Fuerzas Armadas preparadas para darnos seguridad, y es más, desde que, imagínense que yo me retiré de la posta de Belén en el 2003, en Honduras Segura, brindando seguridad a la ciudadanía, y estamos empoderados en manejar el tema de seguridad. Y les voy a decir una cosa, a nosotros nos apasiona los que... Esto fue con el presidente Maduro. Con el presidente Maduro, correcto. Yo estuve desde el 2002 hasta que me retiré en el 2003 de las Fuerzas Armadas con el grado de capitán. Entonces, sí ha trabajado, y todos los gobiernos han apoyado a la policía en los temas de seguridad ciudadana. Entonces, creo que la institucionalidad sí responde a los intereses de darnos seguridad, acompañando o respaldando el trabajo que hace la Secretaría de Seguridad en la protección, no solamente de la persona humana, como lo establece el artículo 59 y 60 de la Constitución, sino también de los bienes que ostenta cada ciudadano. Hago la pausa y luego seguimos hablando aquí del tema de seguridad y la respuesta que la sociedad hondureña espera. Ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo en Punto Sobre la Mesa. Abogado Berríos, ¿qué análisis? Bueno, ambos han estado en el ejercicio de la profesión litigando. ¿Bajó la incidencia delictiva? Le pregunto, para el Valle de Sula, tras la aprobación de una serie de reformas en materia penal en el país, ¿cuál advierten ustedes ha sido, si se ha fallado,
el punto débil en la propuesta que se aprobó por unanimidad en el Congreso, punto sobre la mesa? Antes de referirme a ese tema, Chendo, volviendo a lo que estaban mencionando, que las personas hablan de la especialización de las Fuerzas Armadas, que si tienen la suficiente expertise para estar ayudando a la Policía Nacional o que si están entrenados para la guerra. Si usted le pregunta, si nos dejamos de políticas y usted le pregunta al pueblo hondureño, ¿usted quiere ver a la policía y a las Fuerzas Armadas en las calles protegiéndolo? El pueblo hondureño le va a decir que sí. Entonces, esta limitante de lanzar a las Fuerzas Armadas a las calles ya es un pero político y es una falta de conciencia y una falta de interés en resolver el problema. Muchas veces hasta las diferencias sociales se notan en este tipo de situaciones, porque yo estoy seguro que la gente honrada, trabajadora, que con mucho esfuerzo sale todos los días a trabajar, se sentiría mucho más segura viendo una combinación en materia de seguridad entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Y volviendo con la pregunta que me hacía Chendo respecto a cuál es el clima de seguridad en el Valle de Sula respecto a los últimos cambios que hemos logrado, el problema es que los cambios que logramos, yo estoy seguro que se requiere también un tiempo para poder aplicar todo lo que nosotros aprobamos y sobre todo verificar si los operadores de justicia digieren estos nuevos cambios y qué marcha le están dando. Es muy pronto para dar una respuesta concreta. Lo que sí yo le puedo decir es que se ofreció una intervención en Cortés, se ofreció que las Fuerzas Armadas iban a apoyar y no hemos visto absolutamente nada. Toda la situación en San Pedro Sula está igual, en Cortés está igual, no se siente un mayor clima de seguridad, el tema de la inseguridad y la gente está en zozobra todos los días, no existe ninguna mejora y creo que es preocupante porque el presidente de la República lo vemos muy interesado, viajando fuera del país, interesado en otros temas, pero en el tema de la seguridad, yo en lo personal no he visto realmente un interés genuino de parte de él. ¿Cómo debe reaccionar la policía? Mire, sobre todo en este caso del Valle de Sula, donde está la mayor concentración poblacional del país, y Tegucigalpa, sin descuidar desde luego para que no se vayan a resentir las otras zonas geográficas del país. Pero los hechos que reportamos, insisto, del Valle de Sula y la capital generan alto impacto a nivel de país, abogado. Sí, bueno, si miramos las estadísticas, vemos que la focalización del crimen se da prácticamente Francisco Morazán, Cortés, Comayagua y Oro. Así ha estado galopando y las métricas que se aplican son contundentes. A pesar de que se dice de parte de la Secretaría de Seguridad que se está reduciendo en relación a año anterior, pero la percepción de la población nos dice otra cosa. Estamos viendo masacres significativas. Estamos viendo que no solo se le da muerte a un hombre o una mujer, sino en una masacre murió un niño de 3 años. Le dieron muerte a un menor que de repente es un impúber que no tiene conocimiento de nada. Entonces, esas muertes de impacto, igual forma, más de 120 muertes de mujeres o femicidios, que es cuando un hombre mata en esas relaciones de poder por cuestiones de género a una mujer, y que eso implica que la sociedad está siendo tocada. Y no solamente en los temas de delitos conexos, en esta vorágine, sino que la extorsión. La extorsión creo que rebasó las capacidades de la Policía Nacional, y que a pesar del cierre de la DIPANCO, que ya se venía hablando de una contaminación, la DIET, desde que inició... ¿Cómo ha sido, por cierto, el grado de proyección que ha tenido esta unidad policial? Está bajo la responsabilidad de Daniel Molina, y sí hemos visto casualmente en las últimas horas acciones en Choluteca de alto impacto. ¿Puede ser un buen aliado del sector, transporte, pero también muchos otros comerciantes que se han visto afectados por la extorsión, esta nueva unidad antiterrorista que ha creado el gobierno? Así es, con la reforma que hizo el Congreso Nacional del 587, que ya
se establece a estos grupos criminosos como asociaciones terroristas, donde las penas se incrementan, la DIET está jugando un papel preponderante. En primer lugar, la confianza que genera en la población el funcionario que la dirige. Lo hemos conocido, trabajamos juntos y hemos visto su desarrollo a través del tiempo como profesionista de la Secretaría de Seguridad. No obstante, para muchos, 35 detenciones, que son las que reportan en el tiempo, esperamos que esas detenciones lleven aparejadas una cadena de custodia de medios de prueba. Porque aquí es donde yo le decía que esa articulación, muchos requerimientos van débiles y en la audiencia inicial son sobreseídos provisional o definitivamente, y a algunos se les decreta el auto de formal procesamiento, pero es ahí donde estamos viendo esa debilidad para poder determinar y ser eficiente. Óigame, si aquí se extorsiona hasta en los municipios más alejados del país y generan desplazamientos forzados, generan muerte, a pesar que hay una estadística muy atractiva que está dando la Secretaría de Seguridad, que en más de 103 municipios no ha ocurrido una muerte en lo que va del año. Ahora, ¿y qué tanto sería útil para la autoridad? Bueno, a propósito de la percepción, sí, que también el ciudadano coopere y diga, e informe, porque creo que aquí hay una barrera que aún la autoridad de orden y seguridad no la penetra, porque hay muchas cosas, abogados, y este es un pueblón, que todo el mundo las mira, pero que las calla. Lastimosamente, ganarse la confianza de la población para interponer denuncias. ¿Que hay miedo o qué? Claro, hay temor. En el pasado, imagínense que iban personas a poner denuncia y al ratito la estaba llamando a la persona que estaban denunciando, amenazando. O sea, que la infiltración de los grupos criminales ha generado no solamente muerte de algunas personas que han tenido la valentía de poner las denuncias, sino que se sustraen de hacerlas por esa misma condición de que no han sido depuradas no solamente las instituciones de seguridad, debe haber una depuración de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público. Imaginen ese Ministerio Público, cuántos casos, Chendo, se han perdido porque le han metido juego a la sala de evidencias o la bodega de evidencias que se mantienen supuestamente con la mayor seguridad, donde hay cámaras, y se han extraviado algunos medios de prueba, y que eso ha permitido que no hayan sentencias condenatorias. Es decir, que estamos ante un hecho que hay que sacudir esa depuración. Bueno, y tenemos jueces, magistrados de cortes de apelaciones que posiblemente, supuestamente, tienen vinculación, y eso porque lo hemos visto a través de denuncias y de procesos penales que se han incoado no solamente jueces y magistrados, sino también algunos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia a título de secretarios o de receptores. De igual forma, agentes fiscales, como vimos el caso emblemático de la fiscal. De la Barbie fiscal. La Barbie fiscal. ¿Cómo es posible que haya sustraído, que haya sacado con toda la legalidad más de 88 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras? Muy bien, hago la pausa y venimos en breve al cierre aquí en El Banquillo. Bueno, en nuestro flash mundialista de hoy, ahora con 48 selecciones, es cuando México volvió al sueño del quinto partido. Muchos han dicho tuvo la FIFA que ampliar. Logró el quinto partido cuando solo participaban 24. Vean ustedes qué cosa. México 86. 40 años después vuelve a tener el quinto partido, pero ya nos dice producción con truco. No, son 48 selecciones. Llega al quinto partido en México 86. Perdió en ese quinto partido, no avanzó, lo eliminó Alemania en penaltis. Ahora el domingo, frente a otro europeo, el quinto partido ante Inglaterra, que
pasó apuros para eliminar a la República Democrática del Congo en Atlanta, Estados Unidos. Partido en el Azteca. Punto a favor para algunos de la selección mexicana, pero va a ser un partido duro ante el equipo de los Tres Leones. Bueno, vamos a cerrar ahora con nuestros invitados. ¿Tiene algún favorito usted a propósito en el Mundial, abogado Berríos? Vamos con Francia, Chendo. Realmente que tiene un equipazo, y a nosotros que valoramos el fútbol nacional o internacional, creo que nos inclinamos por Francia. Francia, ¿y usted tiene algún preferido? Brasil. Brasil. Bueno, curiosamente, un dato. Francia ha jugado finales con Brasil, la del 98 la ganó Francia. Brasil es el equipo nacional que más seguidores tiene en el mundo no brasileño. Obviamente Fuera en Brasil, que es una potencia mundial, tanto económica como en sus habitantes, el equipo nacional que más seguidores tiene en el mundo es Brasil. Y la prueba la podemos sacar aquí en Honduras. Nos dejamos eso de lado. Advierten, abogado Berríos, que el que Estados Unidos haya bajado el acelerador o no haya ido a fondo, para explicarlo de otra forma, en el tema de las extradiciones de toros. Es lo que también aquí ha alborotado este mundo del narco, que hay que venir más fuerte, o la autoridad debe ser más contundente en este delito. De acuerdo, mire, y también me uno a la solicitud de hacer una total depuración, no solamente en la Corte Suprema, sino también en la Fiscalía. Muchas veces solo nos enfocamos en la Policía Nacional, pero ¿dónde están las depuraciones en Fuerzas Armadas? ¿Por dónde entra esa droga? ¿Por qué fronteras entra esa droga? Y son las Fuerzas Armadas las llamadas a proteger nuestras fronteras. ¿Dónde está la depuración de los fiscales y de los jueces y magistrados? Así que me uno a esta petición y sé que de repente en el Consejo de Seguridad Nacional se puede llevar a cabo un poquito más sobre este tema. Mire, aquí hay que apretar por todos lados, no solo el tema de la extradición, porque al final el pueblo hondureño, trabajador que sale en su día con día a trabajar, a generar impuestos y empleos, lo que más la golpea de forma directa es, por ejemplo, el tema de la extorsión, el tema de los asaltos, sentirse vulnerables en sus casas que no pueden defenderse. Entonces aquí tiene que haber mayor interés, porque yo no creo que no tenga capacidad. Hay grandes hombres y mujeres dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, yo los conozco. Conozco a muchos oficiales honrados y buenos y sé que hay capacidad, Chendo. Lo que se necesita es que el presidente de la República realmente se ponga los pantalones y le dé interés a este tema de la seguridad, porque hasta el momento solo hemos visto paliativos, solo hemos visto maquillaje. No hemos visto realmente una política pública que llegue de frente. Mire, yo observo mucho a la presidenta de Costa Rica, no solamente al presidente Bukele. Óigame, esa mujer tiene realmente el valor para hacer cambios y yo soy un seguidor de ella. Me declaro un seguidor de la presidenta de Costa Rica. Yo quiero ver que el presidente que algunos de los hondureños escogieran, que aunque no sea de mi partido político, el éxito de él en seguridad va a ser el éxito de todos los hondureños. Pero hasta el momento no hemos visto ninguna voluntad directa en poder enfrentar este problema. Muy bien, gracias, abogado, por habernos acompañado. Este tema de el narcotráfico en Honduras es el principal generador de violencia a todo nivel, el que está desatando que tengamos estos hechos de alto impacto, o hay otros elementos que como sociedad debemos preocuparnos. Desde luego todo genera alerta, pero esto del narcomenudeo ligado a todo lo que se está manejando en el país, abogado Licona. La narcoactividad es el combustible que alimenta a las estructuras criminales de maras y pandillas y a otros grupos criminosos que polulan en algunos delitos conexos que tienen que ver con la extorsión, con las muertes
de sectores vulnerables y que prácticamente asumen ciertas capacidades en la parte de logística, en la parte de manejo de recursos provenientes de las ganancias o de las utilidades criminales de la venta de droga y de otros tipos conexos penales. Y de igual forma, la estrategia debe ir aparejada con la política pública que tenga dentro de ese plan la Secretaría de Seguridad y Defensa y que se persiga la ruta del dinero. Ya la inteligencia financiera debe aplicarla esta unidad financiera de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, porque recuerde que aquí hay otros actores importantes, como lo es el sistema penitenciario, como lo es algunas otras actividades que vayan orientadas a ir reduciendo la incidencia, como lo es el ataque frontal a los sistemas de mando y control de las estructuras criminales. ¿Por qué? Esto es otro tema que podríamos debatirlo. ¿Por qué ha aumentado dentro de las estructuras de mando las mujeres? Porque el esfuerzo se ha focalizado en capturar al hombre y que genera un vacío. Y ese lo van supliendo con mujeres que son menos visibles y que muchas de ellas tienen capacidades enormes, tal como las tiene el hombre, y por eso va a ver usted ahora que se capturan mujeres que andan en sicariato. Mucho feminicidio también, que puede en parte estar ligado a eso. A la par, recuerde que las muertes violentas son multicausales y es ahí también esa vinculación del sector femenino en temas por pleito de territorio, por pleito de manejo de rutas de movilización de la droga, y de igual forma esa mutación que tiene los grupos criminosos, particularmente la extorsión, hacia las áreas donde son asediados y ellos se movilizan al interior del país para continuar con esta vorágine. Los desplazamientos y la inmigración también están generando una situación difícil, pero a la par tiene que ir el Estado a través de la generación de empleo, mejorar la salud y educación y atacar frontalmente la impunidad, no solamente esa impunidad que se genera por la falta de acción de los entes de seguridad y justicia, sino también por la corrupción, impunidad tradicional de las estructuras que ejercen el control político. Abogado Licona, le agradezco. Muchas gracias. Un placer. Germán Licona, profesional del derecho. Abogado Berríos, muy amable por habernos acompañado. Buenas noches. Gusto acompañarte, Chendo. Bueno, por su sintonía, muchas gracias.